pero nosotros como hijos de Dios es tiempo de guerra, es tiempo de batalla, es tiempo de pelear la batalla que se aproxima. Se lo decía el domingo pasado, si su esperanza, amado hermano, está en una vacuna, mire, usted está viviendo una falsa esperanza. Si usted cree que las cosas van a mejorar, mire, déjeme desilusionarlo, no van a mejorar. Las cosas cada vez se van a poner peor, dirían allá en mi pueblo. Si usted piensa que las cosas, ya ahorita con la vacuna, cuando ya los guatemaltecos estén vacunados, mire, si todo lo que estamos viviendo solo se está anunciando los últimos tiempos. La iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar vigilante, tiene que estar viendo lo que está aconteciendo. Ya no es tiempo, amado hermano, que usted y yo sigamos dormidos. Ya no es tiempo que sigamos creyendo en las fantasías que muchos predicadores han estado predicando, donde se nos está hablando de bendiciones y de esto y que Dios te va a dar lo otro. No es tiempo que la iglesia sea confrontada con la palabra de Dios para que usted salga de esa comodidad en que ha estado. Sabía que no iba a escuchar ningún amén. Quiero continuar esta serie y hablarles un poco acerca del temor y del miedo. Porque el temor hoy en día es una realidad que muchos ha afectado y que por ese temor que han permitido en su vida aún se han desarrollado hasta enfermedades en su propio cuerpo. Y quiero leerle lo que la palabra miedo significa. Y el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ese sentimiento de desconfianza que impulsa a creer, escuche esto, que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y es una verdad que el miedo ha venido a atemorizar tanto a las personas, y lo digo con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, pero nos hemos escondido. La iglesia de nuestro Señor Jesús pareciera que está escondiéndose y no está jugando el papel que le correspondería jugar en este tiempo. Una vez más, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y muchos de nosotros hemos caído en este grave error o en este juego del sistema que ha provocado temor y miedo en el corazón y en la mente de las personas. Y ahora muchos estamos creyendo más en lo que las circunstancias, en lo que el sistema, en lo que este mundo se está viviendo, que en la bendita palabra de Dios. Yo no sé si usted trae su Biblia esta mañana, pero yo lo quiero invitar a que se compre una buena Biblia, tenga una buena Biblia física y escudriñe la palabra de Dios. Esto, mis amados hermanos, es lo que nos alienta, nos confronta, nos transforma y llena nuestros corazones. De esto es lo que usted y yo deberíamos estar alimentándonos. No de las malas noticias. Si malas noticias siempre han habido y seguirán habiendo, se lo aseguro. Pero aquellos que confían en el Señor, aquellos que se deleitan en su palabra, no tendrán temor alguno. Vivirán confiados en lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón muchos cristianos hoy en día están atemorizados? ¿Por qué razón muchos hijos de Dios han entrado en esa zona de confort y están cómodos allí por miedo a salir adelante, miedo a emprender algo, miedo a servirle a Dios, miedo? Nos está contaminando tanto el temor. Yo quiero leer lo que dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Mire, muchos hasta no sabemos de memoria esta cita bíblica, pero es que no se trata de saberse de memoria las cosas, se trata de vivirlas y llevarlas por obra, creerlas con todo tu corazón y vivir conforme a lo que la Biblia dice. Y su palabra dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? ¿Y los demás? ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Levante su mano todo aquel que es hijo de Dios. Dice su palabra que a los hijos de Dios Él no les dio un espíritu de temor, Él no les dio un espíritu de miedo. Al contrario, Él les dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio.
Todo aquel que es hijo de Dios debería de entender este principio, que Jesús está con él. Y donde usted vaya, Jesús lo está guiando conforme a su voluntad, para que usted viva conforme a lo que Él tiene para su vida. Podemos estar en medio de una pandemia, podemos estar pasando tal vez la peor dificultad económica, la peor dificultad que podamos estar viviendo, pero si usted es hijo de Dios, hay un espíritu de poder que está en usted, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Pero ¿por qué razón entonces los cristianos están atemorizados? Ponía algo anoche que sentía muy fuerte en mi corazón. Si usted hasta el día de hoy no le ha dado el COVID, es porque Dios así lo ha querido. Si a usted le dio COVID y está sano, es porque así Dios lo quiso. Y a los que ya murieron por causa del COVID y hoy están en la presencia del Señor, es porque Dios así lo decidió. Es que estamos en las manos de Dios, amado hermano. Mire, usted puede estar lo más protegido que quiere, puede ser el hombre y la mujer más cautelosa y cuidarse de todo. Pero si Dios decide que usted un día sea infectado y muera de COVID, así va a pasar. Es que estamos en las manos de Dios. Por supuesto, seamos prudentes, por supuesto, seamos sabios. Pero no puede usted estar atemorizado por este virus. No puede estar atemorizado por lo que el sistema nos está vendiendo y nos está haciendo pensar. Su realidad y mi realidad es otra, porque tenemos a un Cristo de poder que murió en una cruz y su palabra dice que por sus llagas fuimos sanos. Aún si me infectara, Dios tiene el poder de sanarme, y aún si no me sanara, sé que el mayor poder de todos es que yo resucitaré entre los muertos y viviré en la eternidad con mi Padre Celestial. Cada hijo de Dios debe tener su mirada puesta en las cosas de allá arriba, no en las de aquí de la tierra. Mientras viva en la tierra, disfrute, porque está con vida, porque hay vida dentro de usted. No viva lamentándose, no viva quejándose, no viva frustrado por lo que no tiene. Disfrute esta hermosa vida que Dios le dio, pero ponga a Dios en primer lugar, honre a Dios con su vida, viva conforme a la voluntad de su Padre, y yo le puedo asegurar, las cosas van a mejorar para usted. Pero muchos de nosotros estamos atemorizados, y muchos de nosotros hemos estado viviendo en esa zona de confort, tal vez en el tiempo que llevamos de pandemia, tal vez ya por varios años o varios meses o los últimos meses, has entrado en ese conformismo. El Señor no le gusta que tú estés en ese estilo de vida, de conformidad. Pero lea lo que dice el verso 8. Por lo tanto, escuche, dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino que Él te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ajá, pero no se queda ahí. Por lo tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio. Es que ahora ya evangélicos casi no hay, ahora solo nos llamamos cristianos, porque evangélico ya pasó de moda. Mire, amado hermano, le guste o no le guste, usted es evangélico, cristiano, protestante, pandereta, aleluya, loco, rematado, como quiera llamarle, pero somos seguidores de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, no te avergüences del Evangelio. Pero me encanta lo que dice la última parte: y participa de las aflicciones por causa del Evangelio según el poder de Dios. A ver, le pregunto, ¿cuánto tiempo hace que dejó de evangelizar? ¿Cuánto tiempo hace que usted dejó de hablarle a Jesús a alguien? ¿En qué momento nos hemos vuelto solo de los que consumen y consumen, ¿verdad? Pero que no están dispuestos a dar de lo tanto de lo que Dios les ha dado, que no están dispuestos a hablarle a alguien del amor de Jesús, que no están dispuestos a ir y visitar a un enfermo, a alguien que está pasando con necesidad. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y yo le voy a decir esta mañana por qué muchas veces no queremos salir de esa zona del confort y por qué muchos de nosotros estamos atemorizados. ¿Sabe? Una de las verdades es que uno de los mayores temores del hombre es ser descubierto. Es decir, cuando un hombre está viviendo en una doble vida, tiene temor que un día salga a luz la verdad.
Y eso lo vemos desde Adán y Eva. Lo vemos desde que Jesús pone en el huerto a Adán y Eva, cómo Dios les dijo, vayan y multiplíquense, disfruten todo lo que hice, ustedes se enseñorearán sobre lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está en las aguas. Todo lo hizo el Señor para nosotros. Pero astutamente la serpiente, a través de su palabrerío, hizo que Eva terminara pecando. Y lea conmigo Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1. Y dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ojo con esto, porque muchos de los problemas es meternos en conversaciones que no deberíamos de estar. Si Eva no hubiera escuchado la voz de Satanás y se hubiera alejado, no hubiera pasado nada de eso. Pero Satanás astutamente entró en una polémica con Eva al cuestionar el poderío de Dios y al decirle: tú serás igual que Dios. Y de una manera astuta comienza esta conversación con Eva. Y luego dice el verso 3: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Escuche el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Escuche esto. ¿Por qué razón Adán y Eva se escondieron de Dios? ¿Por qué razón, si Dios los había creado, Dios les había dado de todo para que tuvieran, por qué razón se escondieron? Porque tuvieron miedo de que fuera expuesta la verdad. Y salieron huyendo y se escondieron. ¿Por qué razón, si usted tiene, no sé si 5, 10, 20, 40 años de ser cristiano, todavía sigue siendo un bebé espiritual? No ha crecido en el Señor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que usted no ha salido de esa etapa de su vida en la que usted quiera? Tal vez en una etapa financiera, en una etapa amorosa, en una etapa en la que usted quiera. Porque usted, como hijo de Dios, es un ser íntegro, comprado y lavado por la sangre preciosa de Jesús. Y debemos de desnudarnos delante de Él, ser transparentes delante de Él y estar siendo formados por Él. Pero muchas veces hemos caído al miedo de las presiones, el miedo de lo que los demás digan, de lo que los demás hagan, de lo que los demás piensen. Y llevamos una vida tratando de no ofender a nadie, de no decir nada que vaya a decir, y tratando de que todo el mundo no ponga tu mirada y no vivir bajo esa presión que el mundo nos pone. Muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos cometido el error de ceder a las presiones. Lo voy a decir de esta manera: la iglesia evangélica, la iglesia de nuestro Señor Jesús, no debería de tener temor de lo que hoy estamos viviendo. Creí que al menos un amén iba a escuchar. ¿Acaso la palabra de Dios dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la casa del Señor, contra esta casa, contra los hijos de Dios? Mire,
Estamos tan infestados, tan infectados en los ambientes, en las noticias, en lo que la gente anda diciendo. Usted se mete al internet, a las redes, y hay miles y miles de informaciones y de cosas que se están viviendo en el mundo. Y los cristianos no deberíamos de vivir bajo lo que dice este sistema o las noticias, sino lo que la palabra de Dios dice. Pero por las presiones que vivimos, por lo que se vive en el sistema, por lo que la gente piensa y no lo que la palabra de Dios dice, muchos de nosotros hemos estado en temor. Y quiero leerte lo que pasa en el libro de Samuel. Usted sabe la historia que Dios escogió a Saúl como el primer rey del pueblo de Israel. Y Dios envía al profeta Samuel a ungir a Saúl. Y escuche lo que pasa en esta historia, porque había una guerra. Y pasa lo siguiente, y Samuel le dice estas palabras a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Escuche la instrucción. Me encanta cuando la palabra de Dios dice: obediencia quiero más que sacrificios. Y muchas veces nuestro problema está en que preferimos someternos a la obediencia humana que a la obediencia celestial, a lo que Dios quiere hacer. No le estoy diciendo que se quite la mascarilla, ¿verdad? Porque por protocolos y por que usted esté tranquilo, ¿verdad? Es parte, digamos, de este nuevo mover de lo que se está viviendo. Pero yo le puedo asegurar, amado hermano, como hijos de Dios, que la iglesia debería ser el lugar más seguro donde usted pueda estar, porque aquí está el poder de Dios. Y si Dios permitiera que usted y yo nos contamináramos, es porque es su voluntad. Mire, usted puede venir con mascarilla, con careta, con una bomba si quiere, pero si Dios dice que se contamina, se contamina. Escuchemos más la voz de Dios y menos la voz del hombre. Obedezcamos la voz del Padre, de lo que Él quiere hacer. Pero vaya conmigo a 1 Samuel 13:5. El profeta Samuel había dado una instrucción clara y precisa. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los guatemaltecos? No nos gusta seguir instrucciones. No nos gusta que nos manden. ¿A quién le gusta que lo manden? ¿Verdad que no? No nos gusta seguir instrucciones. Es más, ni ponemos atención a las instrucciones. Es más, no, ya no. A veces pensamos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, y cuando alguien viene a aconsejarnos, ay, ¿qué va a saber? Puedo yo más. Pero yo quiero enseñarte algo en la palabra esta mañana, que Dios dejó establecidas autoridades sobre nosotros como hijos, para que obedezcamos la voz de Dios a través de los siervos de Dios. Porque escuche lo que pasa. En el verso 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un gran pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, en los fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Estaban llenos de temor. Había temor en el corazón de ellos. Y escuche el verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo estaba desertando. Entonces dijo Saúl: tráigame el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ponga atención a esto. Escuche lo que pasa. Usted porque ya sabe la historia, pero le aseguro que tal vez hubiéramos actuado igual o peor que Saúl. Porque Saúl, dice la Biblia, que los enemigos venían en contra de él. 30,000 hombres que venían en carros, 6,000 a caballos y un gran número de ejércitos que venían detrás del pueblo de Israel. Había dado el profeta Samuel una palabra. ¿Y cuál era esa palabra? Espérame aquí 7 días y cuando yo venga ofreceremos
sacrificio a Jehová. Pero cuando Samuel se encontró bajo la presión de que lo iban a matar y que el pueblo estaba desertando, él dijo, voy a presentarle yo la ofrenda al Señor. Pregunto, ¿lo que Saúl hizo de presentar una ofrenda a Dios era algo bueno o algo malo? Era bueno. Era una ofrenda para Dios. En el corazón de Saúl estaba diciendo, ya no vino Samuel y este ejército va a destruir. Voy a pedir el favor de Dios. Voy a pedir que Dios esté con nosotros y voy a presentar la ofrenda delante del Padre Celestial. Pero el problema fue que Saúl estaba traspasando una autoridad puesta por Dios. Y aunque era algo bueno lo que estaba haciendo, no estaba bajo la voluntad de Dios. Porque el que tenía que ofrecer la ofrenda era el profeta. Era Samuel. Por esa razón Samuel le dice lo siguiente. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo se me estaba yendo, se estaban desertando, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, y ese es el mayor problema de nosotros, el que nos autodecimos las cosas. No, es que yo tengo la razón. No, el que está mal es el pastor, el que está mal es mi papá, el que está mal es el presidente. Saúl dijo esas palabras y me dije a mí mismo, diríamos, ¿verdad? Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Una vez más, lo que Saúl había hecho no era malo. Ofrecerle un holocausto al Señor, pedir el favor de Dios por lo que había de venir. Pero había cometido el error de no esperar al hombre de Dios que tenía que haberlo hecho. Y entonces Samuel le dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y muchos de nosotros hemos caído ante la tentación, ante la presión de las demás personas. Y hemos cedido a lo que Dios tiene para nuestras vidas por complacer a lo que la situación nos está haciendo vivir. Los jóvenes de este tiempo, los jóvenes de esta generación, cuántas tendencias y cuántas situaciones no viven a diario. Cuánta presión no hay sobre ustedes de lo que están viendo. Y Dios nos demanda que vivamos en santidad, a que nos apartemos de todo aquello que nos aleja del Señor y vivamos para el Señor. Tal vez a ti la presión de los amigos, de los compañeros, de lo que la gente está a la par tuya, te puede hacer caer en ese tipo de tentaciones. Renuncia a eso. Tú eres hijo e hija de Dios, apartado para el Señor Jesús. Dígale que está la par, aprende a decir no. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los humanos? Es que queremos encajar. ¿Sabía usted que la mayoría de personas que se meten a las maras lo hacen por sentirse parte de algo? Y aunque se lo lleva a la tostada para poder ser parte de esa mara, lo terminan haciendo porque ellos quieren ser parte de algo. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Nos congregamos en este lugar para adorar y para exaltar al Señor. En el ministerio que usted sirva, sírvale con todo su corazón al Señor. Hágalo lo mejor que pueda, hágalo con excelencia. Apasionese por servir al Señor. Pero no viva una vida que por las presiones de los demás hagan que usted tome decisiones incorrectas. Usted tiene que tener algo que se llama convicción y saber en dónde está puesta su mirada, quién es su Señor, en dónde está su confianza. ¿Por qué cree que el rey David estaba tan convencido de decir, aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi diestra? Porque había una convicción en su corazón, a mí no llegarán. Debemos estar convencidos en este tiempo que el Señor está con sus hijos, que el Señor prometió no dejarnos y no desampararnos. Aunque el mundo entero se ponga en contra de ti,
Si tú estás con Dios, si tú estás tomado la mano del Señor, mire, no importa que el mundo te dé la espalda. Si tú tienes la convicción de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador, si tú estás convencido que seguir a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida, tenlo por seguro que te va a ir bien en esta vida. Aunque en el mundo la gente te humille, la gente se burle de ti, las personas quieran hacer lo que quieran contigo, permanece fiel al Señor. Uno de los grandes problemas de la humanidad es el temor, es el miedo a empezar un negocio, miedo a empezar una relación, miedo a hacer algo nuevo, miedo de servirle al Señor, porque es que no quiero servirle porque le voy a fallar y entonces mejor no le sirvo. Estamos llenos de temores. ¿Cuántos temores no nos agobian a diario? Una anécdota de un amigo mío de mi adolescencia. Tenía una muchacha que le gustaba mucho, que vivía enfrente de donde él vivía. Y todos los días cuando la miraba, el muchacho la saludaba y hola, ¿cómo está? Y la muchacha pues muy amable le contestaba también todos los días, ¿no? Y pasaron los meses y solo de saludo se quedó. Vino un chavo, un muchacho mucho más pilas, ¿verdad? Llegó, la casaqueó, la enamoró, se casaron y el patojo solo se quedó diciendo adiós. Por el miedo a... Ahora, no estoy diciendo que sea aventado usted y que todas las patojas anden casaqueando, ¿verdad? No, lo que estoy diciendo es, ponga a Dios en primer lugar en su vida y Él lo va a guiar en todo lo que usted haga. Deje que Dios gobierne su corazón y sus pensamientos. Deje que sea el Espíritu Santo que lo lleve por donde Él quiera llevarlo, y yo le puedo asegurar que le va a ir bien en la vida. Pero deje de vivir ya con tantos temores. Deje de vivir con tantas situaciones que vienen a su mente y nunca puede disfrutar esta hermosa vida. Vivimos más quejándonos que agradeciendo. Y se lo demuestro hasta con la manera en que oramos. Le oramos a Dios pidiendo y pidiendo y pidiendo, y le agradecemos tal vez 1 o 2 minutos, pero podemos pasar media hora pidiéndole todo lo que necesitamos. Cambie su forma de ver las cosas, cambie su forma de orar, sea más agradecido con Dios. Deje de estarle pidiendo tanto. Por supuesto, su palabra dice que Él concederá las peticiones de su corazón. Dios sabe muy bien qué es lo que usted necesita y anhela, por supuesto que sí. Pero que su manera de ver las cosas cambie. Deje de tener ya temor, deje de tener ya tantas frustraciones y tantos miedos acumulados, y dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte, no quiero vivir, Señor, metido en una cueva como lo hizo Elías en su momento cuando tuvo miedo de Jezabel. Señor, yo quiero vivir en una vida plena en ti. Cuando hablamos de vivir pleno, no estamos hablando de vivir en abundancia, estamos hablando de ser felices con lo que tenemos. Esa es la vida que el Señor quiere darnos, una vida plena en Él. Porque no puede haber mayor bendición y felicidad que tener al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Muchos de nosotros vivimos llenos de miedos y de temores. Y quisiera esta mañana dejar en tu corazón que esta palabra que te leí al principio, tú te apoderes de ella y vivas conforme a ella. Porque Dios a ninguno de nosotros nos dio un espíritu de cobardía. A ninguno de nosotros nos dio un espíritu de temor. Nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 14, verso 22, para ir ya finalizando. Escuche lo que dice Mateo capítulo 14. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Levante su mano una vez más, todos los que son hijos de Dios. ¿Cuántos discípulos del Señor hay? Amén. Escuche esto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ponga atención a lo que le quiero decir. Está bien ser hijo de Dios y no hay mayor bendición que ser hijo de Dios. Pero yo quiero exhortarlo a que usted sea un discípulo de Jesús. Muchos
buscan a Jesús por un milagro, porque Dios haga algo con ellos, y cuando lo obtienen se alejan de Dios. Un discípulo no. Un discípulo está dispuesto a seguir hasta el último día de su vida y pelear la buena batalla. Los discípulos están dispuestos a subirse a la barca con Jesús. Los que son hijos, de verdad hijos, por supuesto que se van a subir, porque un hijo está dispuesto a hacer lo que su padre les diga. Amén, digan todos los hijos. Y Jesús les da esa instrucción: discípulos, vayan y súbanse a la barca. Ay, no, Señor, hoy estoy muy cansado. Esa onda de la vigilia, yo ni voy a venir, qué cansado. Es algo que el Señor está provocando para que llevarte a un nuevo nivel. Y Jesús le dice a sus discípulos: súbanse a la barca. Y muchos de nosotros no hemos querido subirnos a la barca, porque subirnos a una barca de Jesús significa morir a nuestros deseos y a nuestros anhelos. A lo mejor aquí en la tierra, aquí estoy mejor, Señor. Me da miedo el agua. Me da miedo que se pueda hundir el barco. Mejor váyanse ustedes, yo aquí me quedo tranquilo. Jesús dio una instrucción. Si tú eres discípulo de Jesús, tienes que aprender a subirte a su barca. Lo que tú digas, Señor. Yo ni sé nadar, Jesús, pero aquí estoy. Estoy seguro en tus manos. Y si tú estás en esa barca, yo estoy seguro. Y vea lo que pasa. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esto es para los padres de familia. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Papá o mamá? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos les obedezcan? ¿Sí? Sus discípulos obedecían al maestro, a Jesús. Pero ¿sabe cuál era la clave? Que Jesús oraba. A veces queremos imponer nuestra voluntad sobre nuestros hijos. Y por supuesto, los hijos, media vez estén en su techo, tienen que obedecer las reglas de la casa. Pero su mayor responsabilidad como padre de familia es ir a orar la presencia de Dios. Y que sea Dios guiando su vida para llevar a su familia hacia donde Dios quiere llevarlos. Dice la Biblia que los discípulos se fueron en la barca y Jesús se quedó orando en el monte. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿A cuánto les ha pegado fuerte el viento contrario muchas veces en su vida? Pero ahí estás en la barca. Ahí estás porque le creíste al Señor Jesús. Tal vez hoy tú dispusiste: Señor, yo quiero servirte, yo quiero buscar más de ti, yo quiero congregarme, yo quiero hacer tu voluntad, y me subo a la barca. Pero estar subido en la barca no es fácil. Era de noche, había viento, estaba golpeando fuertemente el viento a la barca, a punto de volcarse. Pero ahí estaban hombres que le habían creído a Jesús y habían salido de su comodidad. Es más, estos hombres eran expertos en pescar. Ellos sabían muy bien que a la tempestad lo más seguro que iban a morir, pero su confianza estaba puesta en el Señor. Pero siga poniendo atención a lo que sigue. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, tuvieron miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Ponga atención a esto. Aún en la barca, los discípulos de Jesús estaban seguros de que Jesús algo iba a hacer con ellos. Pero cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas, era de noche. No sé cómo lo hubiera tomado usted si hubiera estado en ese lugar. Ya sabe la historia, por eso lo ve diferente. Pero si usted hubiera sido nuestros discípulos y hubiera entrado en temor, no hubiera sabido qué hacer tal vez. Y luego dice la palabra de Dios, escuche lo que dice Pedro: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. No sé en qué etapa de tu vida estás hoy, o lo que tú estés pasando, pero Jesús dice esas palabras: ten ánimo, no tengas temor, no tengas miedo, si yo estoy en control. Mire, téngalo por seguro, Jesús no sufre de amnesia. Jesús no se le olvidan sus promesas. Lo que Él prometió en su vida, Él lo va a cumplir. No tenga miedo, tenga ánimo. En vez de tener miedo, viva animado, viva lleno del amor de Dios en su corazón, sabiendo que si usted está con vida es porque Dios aún no ha terminado con usted y porque Él tiene cosas todavía que hacer en su vida.
Pero escuche, dice verso 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Una palabra de Jesús es suficiente para los que creen y obedecen. Una palabra dada por Jesús es más que suficiente. Imagínense esta escena: Pedro adentro de la barca con los otros discípulos, y cuando escucha a su maestro, a Jesús, le dice: Jesús, si eres tú, manda tú a que yo vaya a ti. Y esa palabra, ven, hace que Pedro camine sobre el agua por el poder de Dios, por el poder que Jesús había en él. Y dice la Biblia que Pedro comienza a caminar sobre el agua. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos de nosotros le hemos creído al Señor, hemos emprendido algo, hemos comenzado a servirle al Señor, hemos puesto nuestra vida en las manos de Él, y cuando empezamos, Señor, gracias, tú eres fiel, tú no me has dejado. Pero cuando quitamos nuestra mirada del Señor, es que comienzan a pasar estas cosas. Porque Pedro dice su palabra: pero al ver el fuerte viento, Eva, al ver el fruto, después de haber escuchado las palabras de Satanás, fue convencida de comer el fruto. Pedro, al ver las olas, al ver los problemas, al ver lo que hoy estás viviendo, al ver las circunstancias, entra el temor y te gobierna. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ponga atención a esto. Ese momento en el que Pedro está allí caminando sobre el mar, viendo a su maestro, nos ejemplifica cómo nosotros, como hijos de Dios, nunca debemos de quitar la mirada del Señor. Nunca pongas tu mirada en un hombre, ni en el pastor, ni en un siervo, ni en un profeta. Nunca pongas la mirada en el hombre, porque te va a fallar. Nunca quites tu mirada de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Tu mirada tiene que estar puesta en Él. Y dice la Biblia que cuando Pedro comienza a caminar y comienza a ver la turbulencia, como muchos de nosotros en nuestra vida, problemas aquí, situaciones, adversidades, caemos en el error de pensar: es que yo no puedo hacer nada, es que ya no sé qué hacer, y entramos en temor y en desesperación. Pedro fue inteligente. Cuando él vio que se estaba hundiendo porque quitó su mirada del Señor, lo primero que hizo fue clamarle a Jesús. Porque has dejado de ir a su presencia por la situación que estás viviendo. Porque en vez de clamarle a Él, te has enojado en contra de Él. Porque le has dado la espalda. Porque has estado viviendo esta vida que tú sabes que no es la que Él tiene para ti, por las situaciones que estás viviendo. Y Pedro dijo: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano, como lo haría con cualquiera de nosotros. Pero ojo con esto, no lo dice la Biblia, pero quiero pensar que pasó esto. Estoy seguro que Jesús no le dijo: a ver, Pedro, qué poca fe tenés, te llevo a tuto, y se lo echó al hombro. No, yo creo que Jesús tomó de la mano a Pedro y le dijo: ven, caminemos. Y regresaron a la barca. Si algo tú debes de estar seguro, que si tú te tomas de la mano del Señor, Él te llevará por caminos justos, por caminos correctos, por sendas de justicia. Pero tenemos que entender esto, amado hermano: usted y yo no podemos seguir viviendo llenos de temor. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. ¿Pasa? Christopher, vení. Yo quiero hacer ese pequeño ejemplo. Tú sos Jesús y yo soy el hombre. Y venga, hermano Otto, y usted es el temor. No, mejor al revés, yo soy el temor, para que no piense mal. Tú sos Jesús, usted es el ser humano y yo soy el temor. Toma la mano de Jesús. Media vez usted se ha tomado de la mano de Jesús, ni por mucho temor que venga no va a poder. Dice la Biblia: por un camino vendrá en contra de ti, pero cuando el Señor está contigo, por 7 saldrán huyendo, porque no podrán. El problema es cuando dejamos de ver a Jesús y comenzamos a ver las circunstancias.
y comienzo a hablarle bonito a su oído, a su entendimiento, y comienzo a acariciarlo, ¿verdad? Y sin que lo sintas, soltaste a Jesús y ya te llevo aquí ganado, ya te fuiste con Pancho, porque permitiste que el temor, gracias Jesús, porque permitiste que el temor gobernara tu corazón, porque quitaste la mirada de Jesús. Como hijos de Dios, amada iglesia, por el amor de Dios, no siga viviendo de temor. Yo creo que mi Jesús en ese tiempo necesita un ejército de guerreros valientes. Yo creo que Jesús necesita hombres y mujeres que le digan: Señor, aquí en esta casa te vamos a alabar y te vamos a adorar. Aquí no tenemos temor, Señor, porque aquí se mueve el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta casa tú me has traído para ser restaurado, para ser formado, pero también para darme y desgastarme, todo por amor a tu nombre, Señor. Yo no seguiré siendo la misma persona y no quiero morir sin vivir en mi propósito que tú tienes para mí. Quiero vivir deleitándome y desgastándome haciendo tu perfecta voluntad. Yo no viviré con más temor. Yo decido no vivir con temor y me aferro a su promesa. Yo y mi casa serviremos a mi papá, a Jehová, a mi Señor. Lucas 22:31. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. A muchos de ustedes han sido zarandeados. ¿Sabe qué quiere decir zarandear? Cuando agarraban el trigo, lo agarraban como costales, si quiere verlo así. Echaban el trigo y lo golpeaban para sacudir toda la basura. Pero al final lo que quedaba era el fruto, era el trigo. Y Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y a muchos nos han dado duro, pero en ningún momento Jesús te va a dejar solo. En ningún momento Él te va a desamparar. Pero me encanta el verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo contrario al temor es la fe, o más bien dicho, lo contrario a la fe es el temor. Si tú permites que el temor te gobierne, vas a vivir en ese círculo vicioso toda la vida. Pero si eres un hombre de fe que pone a Dios en primer lugar y vives conforme a su palabra y caminas en las sendas que Él tiene para ti, tú vas a vivir una vida plena en el Señor Jesús. Pero escuche lo que dice el verso 33. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también morir por ti. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y yo me preguntaba esto: ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? Mire, es que nadie se quiere morir. Pero yo le puedo asegurar a aquellos que son hijos de Dios, que ya partieron a la presencia del Señor, por nada de este mundo regresarían a esa tierra, porque ya están gozando la eternidad con nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amada iglesia. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestro tiempo aquí es pasajero. Hay una eternidad esperando por usted y por mí. Disfrutemos y deleitemos el tiempo que tenemos aquí en la tierra, haciendo la voluntad de nuestro Padre. El enemigo mucho ha hecho ya con muchos de nosotros, destruyéndonos, robándonos, quitándonos, pero no permitamos que esas cosas nos contaminen para no cumplir el propósito por el cual estamos con vida. Una vez más, quiero recordarte que lo que está siendo probado en medio de tus problemas es tu fe. Aprende a caminar por fe y no por vista. Y por último, ¿le tienen miedo al COVID? ¿Usted le tiene miedo al COVID? ¿Le tiene temor al COVID? Mire, es una enfermedad que está matando a muchos, sí es verdad, pero no tan exagerado como nos lo están haciendo ver. Toda la gente muere de COVID ahora. Ya no hay gente muriendo de SIDA, no hay gente muriendo de otras enfermedades, no, todo el mundo está muriendo de COVID, porque el sistema quiere meterle miedo
a la población. Por supuesto que es normal tener temor, es parte de nuestra forma de vivir, pero yo quiero dejar eso en su corazón esta mañana. No le tenga miedo al COVID, no le tenga temor y no deje que eso lo estanque. ¿Sabe por qué? Porque es más poderosa su palabra, porque es más poderoso lo que está escrito aquí. Una vez más le digo, amado hermano, Dios tiene planes de bien con usted. Dice su palabra que los planes que Él tiene con usted son buenos, agradables y perfectos. Pero que usted quiera desobedecer, eso ya es otra cosa. Que usted no quiera vivir conforme al plan que Dios estableció para usted, eso ya es otra cosa. Pero Dios tiene planes de bien para usted. Por el amor de Dios, deje de tenerle miedo a ese virus. Deje de estar viviendo atemorizado. Sea prudente, por supuesto, pero no tenga miedo, no tenga temor. Y le voy a explicar por qué. Porque hay suficientes razones en la Biblia que lo amparan. Y no puede ser posible que lo que el sistema nos dice sea más poderoso que lo que la palabra de Dios le dice a los hijos de Dios. Usted tiene que vivir conforme a lo que la Biblia dice, no a lo que este sistema nos está metiendo. Porque su palabra es real, porque Él está vivo, porque Él permanece para siempre, porque la iglesia necesita despertar de esa comodidad en que ha estado viviendo. ¿Sabe qué anhelara como pastor con todo mi corazón, o como pastores con mi esposa? Que hubieran hombres y mujeres que nos dijeran: pastor, aquí está mi vida, dígame qué tengo que hacer. Yo quiero servirle a Dios, no quiero pasar un minuto más sin hacer la voluntad de mi Padre. Ya fue suficiente lo que el enemigo ha querido hacer con mi vida, con mis pensamientos, con mi corazón, pero ya no más. A partir de hoy, Señor, yo te voy a servir con todo lo que soy. Si voy a morir en este tiempo, que sea haciendo tu voluntad, Padre Santo. Ya deje de desperdiciar su vida, deje de estar desperdiciando su tiempo y dígale: Señor, he llegado a este lugar con un propósito, y es hacer tu voluntad. Y quiero terminar, y quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quiero terminar con estas citas bíblicas que quiero dejar en su corazón. Deje de tenerle miedo a este virus. Por el amor de Dios, crea en su palabra. Esto que está escrito aquí no fue inventado por un hombre. Esto es inspiración de mi Dios. Esto es palabra de Dios, y yo me aferro a cada promesa que está escrita aquí. Y no voy a permitir que el temor venga a contaminar mi corazón ni mi mente por lo que está pasando allá afuera, por lo que el sistema, las noticias dicen. Es más, deje de ver noticias, deje de enfermarse. Escudriñe la palabra, porque allá hay verdad, porque ya hay promesas que van a hacer que su vida cambie y usted sea una persona diferente. Usted ni siquiera va a saber lo que está pasando. Usted entenderá cuando David dijo: mire, caen 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegan, porque yo he creído en mi Señor, en mi Salvador. Sé quién es mi Padre Celestial. Así que deje de tener temor, deje de vivir en esa zona de confort atemorizado. Si su palabra, Deuteronomio capítulo 31 verso 8: Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni tengas temor. Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Salmos 4:8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 46: Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmos 56:3: en el día que temo, yo en ti confío, mi Dios. Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortalidad
mortandad que en medio del día destruya. Salmo 121:7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Proverbios 12:25, la congoja bate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Habrá alguien que pueda decirle amén al Señor? Amado hermano, si esto no lo convence, si esta palabra no lo convence y usted sigue atemorizando, ya no hay nada más que hacer por usted. Usted tiene que aferrarse a esta palabra y creer lo que la Biblia dice es una realidad para su vida. Levante sus manos, cierre sus ojos un minuto más. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas. Entendemos que muchos de nosotros, Señor, hemos estado con este temor y nos hemos dejado, Señor Jesús, que esas noticias, que esa información, Señor, nos atemorice. Pero hoy esta palabra yo la creo que causa un efecto en cada corazón. Mientras fue dada, es revelada en cada corazón. Y cada aquel que la cree, dices tu palabra, correrán ríos de agua viva en todo su ser, Señor. Mi Dios, oro por esta iglesia, por los que están viendo, Señor, no más temor. Tú eres más que suficiente. Tú lo debes de ser todo para nosotros, Señor Jesús. Y te pedimos perdón porque muchas veces hemos caído en el error de entrar en temor, mi Dios. Pero hoy tú hablas a mi corazón y a cada uno de los que estamos aquí a no vivir atemorizados. Señor, oro esta mañana por todos aquellos, Señor, que hoy han estado en temor, que ese temor los estancó, o aún, Señor, pusieron de excusa o de pretexto. Y te pido, Señor, que tú avives, Señor, el fuego de tu Santo Espíritu en cada uno de los que hoy estamos aquí. Que seamos discípulos dispuestos a subirnos a tu barca y a vivir bajo tu voluntad, papá. Perdónanos, Señor, porque muchos de nosotros no te hemos creído, porque muchos de nosotros hemos aprendido la palabra pero no la hemos vivido. Y hoy, Jesús, que esta palabra, Señor, quede en cada corazón y que se despierte una iglesia que te ama y que te sirve, donde el temor no nos gobernará, donde seremos hombres y mujeres, Señor, dispuestos aún a morir si es necesario en este tiempo y en esta tierra, por amor a tu bendito nombre, Jesús. Tú lo eres todo para nosotros y nuestra vida sin ti, mi Jesús, no tiene sentido. Señor, despierta tu iglesia, despierta tus hijos, y en el nombre de Jesús todo temor es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús de nuestras vidas, y viviremos confiados en que tú, mi Dios, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y como estuviste, Señor, con el pueblo de Israel en el desierto, así estás con nosotros. Como estuviste, Señor, con los primeros discípulos que murieron por causa de tu nombre, así estarás con nosotros en este tiempo, Señor, para que tu reino sea establecido, para que tu reino sea establecido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias por hablarnos hoy, gracias por confrontar nuestros corazones y salir, mi Dios, de esa comodidad que muchos hemos estado viviendo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén, Jesús. Amén. Y antes que se vaya, quiero dejar esto en su corazón. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios me los bendiga, amada iglesia. Esperamos verlos la próxima semana. Muchas, pero muchas bendiciones a su vida.